el nombre del Padre, en el nombre del Jesús venía Hijo, recorriendo muchos lugares, predicando, en el anunciando nombre el del cumplimiento de las leyes de Dios Santo a toda la multitud, Espíritu. para Dios me alcanzar y obtener bendijo. el reino de Dios y la vida eterna. Mis amados hermanos, dispongamos nuestro corazón a escuchar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, en el capítulo 10, versículo 17 al 30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso ya lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y ahí tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja a que un rico entra en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por uno en casa, hermano, hermana, madre, hijos y tierra, juntos con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Hermanos y hermanas, este es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Santo Evangelio que hemos escuchado nos lleva mucho en qué reflexionar, debido de que el Señor nos habla en cumplimiento de los mandatos de Dios. Nos centra el mensaje del Señor en cumplir los mandamientos del Señor. Si nos damos cuenta, el Evangelio que hemos escuchado nos habla del hombre rico,
Dice que Jesús venía saliendo del camino cuando de repente el hombre aparece y se arrodilla enfrente del Señor y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Sin duda alguna, hermano, ese hombre iba realmente con ese deseo de ir a hablar con el Señor, de ir a preguntar nuevamente, porque llevaba en ese corazón de cumplir los mandamientos para que él llegara a alcanzar esa vida que tanto anhelaba. Cuando el hombre se arrodilla delante del Señor y le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Mis amados hermanos, Jesús conoce muy bien el corazón del hombre. Jesús conoce muy bien nuestro corazón y nuestros hechos. Realmente cómo estamos en cumplir la palabra de Dios. Cuando Jesús le menciona unos de los mandamientos del Señor, le dice: no matarás, no cometerás adulterio, no engañes, amarás a tu prójimo y ama a tu padre y a tu madre. El hombre le responde a Jesús y le dice: Señor, eso ya lo he cumplido desde joven. Dice la palabra de Dios, hermanos, de que Jesús lo vio el hombre con amor, con cariño, como que Jesús se sintió esa alegría al escuchar de que el joven de ese hombre ya venía cumpliendo los mandamientos del Señor. Y le dice: pero una cosa te hace falta. Si tú cumples todo eso, pues llegarás a obtener lo que tú anhelas. Hermanos, Jesús le dice, Jesús conoce muy bien de que ese personaje tenía mucha riqueza, tenía mucho dinero, tenía muchos bienes. Y Jesús le dice: ve y vende todo lo que tienes y regale a los pobres el dinero, y luego ven, sígueme y tendrás riqueza en el cielo. Cuando el hombre escucha esas palabras, mis hermanos, dice que se sintió triste, desesperado, porque ese hombre tenía mucha riqueza, tenía mucho dinero, tenía de todo. Pero como él se sintió que no podía a él desprenderse, dejar todos sus bienes materiales. Y eso fue que realmente impide, hermano, acercarse más a Dios y obtener lo que él anhelaba, la vida eterna. Precisamente el mensaje que hoy estamos compartiendo, hermanos, nos habla del cumplimiento de la palabra de Dios. No podemos conformarnos, hermanos, con todo lo que ya hemos haciendo. Es una bendición de Dios estar en los caminos de Dios. Mis amados hermanos, los que hoy están compartiendo este mensaje, cada quien conoce lo que está haciendo para el Señor. Es una bendición, es una alegría hacer algo bueno para la obra de Dios. Quizá, hermano, estás cumpliendo, como dice el primer mandamiento que Dios le menciona al hombre: no matarás. ¿De qué forma? Muchas veces, tal vez no físicamente, pero a eso va centrado, hermano, el mensaje que hemos escuchado. No matarás. Muchas veces nosotros, hermanos, tal vez no físicamente matar a alguien, pero muchas veces con nuestras palabras matamos. Muchas veces con nuestras palabras desanimamos a muchos. Y muchas veces matamos la fe que esa persona tiene para poder seguir en los caminos del Señor. No robes. Eso es uno de los otros mandamientos del Señor. No robes. El robar, hermanos,
tomar algo de alguien que no nos pertenece es pecado ante los ojos del Señor. No cometas adulterio. Es una palabra realmente, mis amados hermanos, que siempre hemos escuchado en los mensajes del Señor. Es otro pecado que muchas veces nosotros, hermanos, nos dejamos caer en cometer ese pecado. Pero Dios nos habla en ese momento para que cada uno de nosotros reflexionemos en que debemos de apartarnos de todas esas cosas malas, porque todo eso nos separa del camino del Señor. Ama a tu padre y a tu madre. Mis hermanos, tenemos nuestros padres, los que aún los tenemos. Hermanos, Dios nos da la oportunidad para quererlos, amarlos y atenderlos. Es uno de los mandamientos del Señor. Dios nos habla de esa manera, mis amados hermanos, porque Dios conoce nuestras existencias, nuestra vida diaria. ¿Cómo te llevas con tus padres? ¿Cómo te lleva con esas personas que entregaron su vida por ti? Por ellos tú tienes ahora lo que tienes, hermanos. Solamente tú conoces el sacrificio que hicieron tus padres por ti, por mí. Y hoy, mis amados hermanos, es uno de los mandamientos del Señor a que cumplamos, querer amar a nuestros padres. Acordémonos, hermanos, de que hoy tu hermana, tu hermano, nos está hablando el Señor, nos corresponde ver y cuidar a nuestros padres. Ellos se entregaron de cuerpo y alma por nosotros un día. Precisamente hoy lo que tenemos, porque ellos nos los han dado. Ama. Y no esperemos, hermano, hasta cada año, un 10 de mayo, te amo, mamá, te quiero. No, mis hermanos, el amor del hijo para los padres es en cada momento. Ahí va centrados, hermano, el mensaje que hemos escuchado. Ama a tu padre y a tu madre. Jesús le dice y le habla a ese hombre rico, si tú cumples con todos esos mandamientos, tendrás riqueza, tendrás entrada, tendrás parte en el reino de Dios. Hermanos, cuando Jesús le habla de esa manera al hombre, se sintieron como que tristes sus discípulos que iban acompañándolo a él. Entonces dice que empezaron a comentar entre ellos, entonces, ¿quién se va a salvar? Jesús los mira fijamente a sus discípulos y les dice, qué difícil para el hombre, pero no para Dios. Muchas veces nosotros se nos hace muy difícil entender y comprender el mensaje del Señor. Pero Dios, hermanos, no nos exige grandes cosas. Dios siempre nos ama, nos dice solamente, ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. Significa sacar, quitar de nosotros el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia. Si no existe en nuestro corazón todas esas cosas, hermanos, amar a nuestro prójimo. A eso va centrado, hermano. Dios ve nuestros hechos. Dios no ve lo que decimos, lo que hacemos por nuestros hermanos. ¿Qué sintieron los discípulos? Pero Jesús llega y los consuela. No tengan pena. Para el rico es difícil entrar en el reino de Dios. Imagínese, hermano. Pero debemos de tener y comprender esa palabra. Que muchas veces nosotros ocupamos el lugar de Dios por otras cosas. Dejamos ese lugar para otras cosas, cuando Dios debe de ocupar ese lugar, y ese lugar, hermanos, es nuestro corazón.
¿Cuántas veces nosotros a veces nos preocupamos más por las cosas nuestras y a veces dejamos a un lado al Señor? Por eso Dios nos menciona de que Dios debe de ocupar el lugar que Él le corresponde. Debemos de darle ese lugar a Dios. Nuestras cosas, nuestro trabajo, nuestros bienes, todas nuestras cosas materiales, hermano, Dios nos los provee, pero nunca debe de ocupar ese lugar de Dios en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, hay que darle a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre. Tengamos muy presentes, amados hermanos, de que Dios nos habla de esa manera, porque Dios nos ama. Todo lo que estamos haciendo, mis amados hermanos, en los caminos de Dios, hagámoslo con amor para nuestro Señor y para nuestros hermanos. Solamente cumpliendo la palabra que cada día escuchamos. Solamente cumpliendo las palabras que leemos a diario. Guardémonos en nuestro corazón y tan siquiera, hermano, pongámoslo en práctica. Algo de ese mensaje que el Señor nos habla a diario. Y acordémonos, orar constantemente. El cristiano sin oración, hermano, no podemos jamás cumplir ese mensaje que muchas veces hemos escuchado. La oración del cristiano es la base fundamental en nuestra vida. La perseverancia, nuestra entrega, nuestra disponibilidad para Dios. Dios nos regala el tiempo para hacer nuestro trabajo, para hacer nuestras cosas, pero hay un día muy especial para entregarnos para Dios, escuchar el mensaje y luego ponerlo en práctica, vivirlo, porque eso es lo que nos pone y lo que nos habla el Señor en este momento. Amar a nuestros prójimos, amar a nosotros mismos y cumplir. Así de esa manera, mis hermanos, cumplimos con ese mandamiento que Dios nos menciona. Todo esto lo que hemos escuchado, hermano, Dios nos ama, Dios nos menciona, Dios nos pone para que nosotros, cada uno, debemos de aprender, practicar y salir a poner en práctica. Imagínense lo que Jesús le dice a sus discípulos, que nadie se va a quedar sin recompensa. Todo lo que nosotros, hermanos, todas las cosas que hacemos para el Señor, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes recibirán el 100% aquí en la tierra. Para consolar a sus discípulos, les dijo, todo lo que han dejado, casa, tierra, hermano, hermana, madre, recibirán la recompensa. Por eso, mis amados hermanos, todo lo que estamos haciendo, tu tiempo, hermano, hermana, lo que le estás dedicando a Dios, un día Dios te lo recompensará. El anhelo que tenemos, el deseo que tenemos, es llegar, obtener esa vida que Dios nos promete. Por eso, mis amados hermanos, este evangelio que hemos escuchado nos lleva a reflexionar y nos envía al Señor a cumplir su palabra. Bendito sea nuestro Padre por estas palabras que nos ha regalado. Debemos de ponernos de nuestra parte. Debemos, hermanos, de pedirle mucho a Dios para que podamos nosotros caminar junto con Él, para que así un día el Señor nos dirá, recibirás la vida eterna. Amén.